Señoras y señores, I'm afraid my Spanish is not good enough, so I will address you in English. Muchas gracias, señoras y señores. Me temo que mi español no es suficientemente bueno. Hablaré en inglés, pido disculpas por ello. At least I can follow when people talk about me, that I'm not sure I can give a whole talk in Spanish. So, first of all, let me thank you all for coming here Ante tonight. todo, déjenme agradecerles por estar aquí esta noche. Gracias a la Fundación Rafael del Pino por su amable invitación y por organizar este evento. Gracias también a Manuel Muñiz por ser la persona que ha organizado todo esto, que ha estado detrás de mi visita aquí en Madrid. Y como acaban de oír, acabo de publicar un nuevo libro, un libro que se publicó hace 2 días, cuyo título es En defensa de Europa. ¿Puede el proyecto europeo salvarse? Ha sido publicado por Oxford University Press. De hecho, dicté una conferencia el martes, miércoles y jueves, y estoy aquí, hasta el miércoles y hoy jueves estoy aquí en Madrid. Bien, esta es la primera parte de la presentación y hay 2 cuestiones que me gustaría intentar abordar esta tarde. Una de ellas es qué ha fallado en el proyecto europeo. Me voy a limitar a los últimos años. De hecho, este es uno de los argumentos que voy a intentar esgrimir. Y en segundo lugar, cuáles son los principales desafíos y opciones a los que nos enfrentamos los europeos hoy. Pero antes de hablar de qué es lo que ha fallado, tenemos que recordar que el cambio de sentimiento en Europa ha sido drástico, dramático, y además ha ocurrido en un periodo de tiempo relativamente corto. Recuerden que a principios de la primera década de este siglo, hasta los años 2003-2004, había un sentimiento extendido de euforia en Europa. Los europeos estaban decididos, aparentemente, a cambiar drásticamente el orden político y económico de Europa con la adopción de una constitución, una divisa común, a través de lo que en inglés llamamos una ampliación tipo Big Bang, extendiendo la Pax Europea a países que antes eran comunistas, de Europa Central y del Este, y creyendo también que en un mundo posguerra fría, ese poder blando europeo se convertiría en la norma en cuanto al comportamiento internacional. Y ahora ese sentimiento de euforia, hablando de esto, se ha visto sustituido por un estado de pesar, pesimismo extendido en toda Europa, y por otra parte un sentimiento de derrotismo. Las cosas están fallando y están fuera de nuestro control, y cada vez más fuera de nuestro control. Así que en el poco tiempo que tengo disponible voy a intentar explicar qué es lo que, en mi opinión, ha ido mal, qué es lo que ha fallado. Y empezaré hablando de las 2 crisis que todo el mundo conoce. Me refiero a la crisis de la eurozona y a la crisis de refugiados. Y luego continuaré. Bien, una cuestión interesante cuando hablamos de la crisis de la eurozona es cómo es que una crisis financiera internacional que se originó en Estados Unidos, cómo es que se ha convertido en una crisis existencial para el euro y el proceso de integración europea. Porque la verdad es que la respuesta no es tan clara ni tan evidente. Yo creo que la respuesta tiene que ver con una combinación de 4 factores, al menos 4 factores. Por un lado, un mal diseño. En segundo lugar, mala suerte. En tercer lugar, divisiones internas. Y en cuarto lugar, políticas equivocadas. A ver, el tema del mal diseño yo creo que es evidente. Decidimos, a principios de los años 90 del siglo pasado, adoptar una moneda común, pero no estábamos preparados ni dispuestos a tener ni las instituciones, ni los instrumentos políticos, ni la base de legitimidad necesarios para tener una unión monetaria sostenible. Así que pensamos que creando un Banco Central Europeo y declarando una divisa común, el resto vendría. Pues no fue así. Así que cuando surgió la crisis, no estábamos preparados. Y luego la crisis, pues también ha sido una cuestión de mala suerte. ¿Por qué? Bueno, porque
el poner a prueba una divisa tan joven al mismo tiempo en que se producía la mayor crisis financiera desde el año 29, eso es mala suerte, ¿no? Y además de eso, llegó un momento que nos dividimos mucho. Las divisiones dentro de la eurozona durante la crisis probablemente fueron las peores divisiones que ha experimentado Europa en muchas décadas, y todo esto luego seguido por malas políticas, las políticas equivocadas. Podremos hablar luego de cómo defino yo esto de políticas equivocadas, pero bueno, recordemos cuál ha sido el resultado de todo esto. El resultado ha sido que Europa y la eurozona en particular han tenido que pagar un precio muy alto en cuanto a pérdida de producción, pérdida de puestos de trabajo, deuda cada vez mayor como porcentaje del Producto Interior Bruto, una divergencia económica cada vez mayor y fragmentación política. Voy a dar dos ejemplos de a qué me refiero cuando hablo de todo esto. Para el país medio de la eurozona, en el año 2015, la renta per cápita era igual de alta que en el año 2007. La misma, o sea que para el país medio de la eurozona ha sido una década perdida. Para países como España, por no mencionar Grecia, en realidad se ha perdido más de una década en el caso de España y Grecia, porque estamos por detrás, por debajo de donde estábamos en el año 2007. Una década perdida en términos económicos. Bueno, en algunas partes de Europa, incluido este país donde estamos ahora, bueno, significa un alto nivel de desempleo y por lo general, si uno quiere saber cuál es el desempleo juvenil, lo que hay que hacer es multiplicar el paro por 2. O sea que estamos hablando de entre un 30 y un 50% de desempleo juvenil. Así que hay que sumar a esa pérdida, esa década perdida, una generación perdida. Y si pensamos que la crisis financiera internacional ha sido una cuestión de mala suerte, entonces el colapso de gran parte de nuestro vecindario, bueno, pues es más mala suerte todavía, porque esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Recuerden los antecedentes. Gran parte de nuestra política de vecindad, o de nuestra vecindad más bien, está compuesta por países que tienen instituciones muy débiles y élites políticas corruptas. Hemos intentado exportar nuestra política de vecindad en un intento por ejercer este poder blando de una manera barata. Y claro, esto se ha enfrentado a dos cosas. Por un lado, que la primavera árabe pues ha dado malos resultados, y luego, en segundo lugar, el señor Putin ha decidido pues boicotear nuestros intentos de exportar nuestra Pax europea a nuestros países vecinos. Y el resultado de este colapso de países vecinos ha sido que han empezado a exportar a Europa refugiados, inmigrantes y terroristas que han unido fuerzas con otros de carácter doméstico. Y aquí no estamos hablando de 1 millón como era en el año 2015, sino que, teniendo en cuenta la situación de la vecindad europea, el número potencial de refugiados e inmigrantes es altísimo. De hecho, estamos hablando de una cifra que Europa no va a poder gestionar, ni política ni socialmente hablando. El principal argumento que intento esgrimir aquí es que estas crisis ya son suficientemente malas, además son crisis generadas externamente, que han afectado a la Unión Europea y han reducido el apoyo al proyecto europeo. Pero esto no es suficiente. Si queréis entender la crisis europea, hay que ir más atrás, remontarse a años anteriores y buscar raíces más profundas. Aquí vemos esas tendencias subyacentes a largo plazo. Yo creo que las instituciones europeas se han estirado en exceso, y este excesivo estiramiento ha sido el resultado de un proyecto europeo cada vez más grande en cuanto a miembros y funciones. Estamos hablando de una historia de integración europea. El número de funciones y de miembros se ha multiplicado, pero al mismo tiempo el centro sigue siendo débil, y la base de legitimidad sobre la que se soporta todo esto pues es también muy débil. Por lo tanto, el euro es un ejemplo claro de sobreestiramiento.
Pero esto no es suficiente. Otra tendencia subyacente a largo plazo es el hecho de que hay cada vez una mayor división entre ganadores y perdedores. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a que la integración europea cada vez formó más parte de un proceso de globalización en un contexto político neoliberal en los últimos 20 a 30 años. Y los efectos han sido desiguales, no solamente diferentes entre unos países y otros, sino dentro de un mismo país. O sea que la integración europea cada vez ha dividido más, ha sido una cuestión que ha dividido y se ha empezado a identificar con el proceso de globalización, y el resultado ha sido que ese consenso permisivo en el que se basaba el proceso de integración europeo, bueno, pues ha empezado a desmoronarse, ¿no? Si tuviera que resumir la historia de integración europea en los últimos 60 años, yo lo resumiría de la siguiente manera. Diría que ha sido un proceso cada vez más ambicioso, más intrusivo, menos incluyente en términos de divisiones internas, y al mismo tiempo se ha producido en un entorno económico que se ha deteriorado cada vez más, lo cual no es culpa nuestra. Por otra parte, esto nos ha venido dado desde fuera, más o menos. Bien, ¿es esto un problema que afecta solo a Europa? Pues yo diría que no. Yo diría que no, que es un problema mucho más amplio y que además es un problema al que se enfrenta la mayor parte de los países desarrollados hoy en día. Porque ¿cómo se pueden conciliar los mercados globales con democracias nacionales en condiciones de crecimiento lento y desigualdades cada vez más amplias dentro de los países? Es una combinación casi imposible, ¿no?, de mantener, y es un problema, por lo tanto, que no solo afecta a Europa, sino que también afecta a Estados Unidos. Hay un economista de Harvard, Danny Roderick, que escribió un libro hace unos años que se llamaba La paradoja de la globalización. ¿Cuál es el principal argumento de Roderick? Bueno, según él, el mundo actual, sobre todo el mundo desarrollado, se enfrenta a un trilema, no un dilema, sino un trilema. ¿Y qué es un trilema? El trilema consiste en tres cosas, evidentemente. Por un lado, mercados globales; en segundo lugar, soberanía; y en tercer lugar, democracia. Roderick argumenta que en este mundo en el que vivimos hoy solo se puede tener una combinación de dos de estas cosas, no puedes tener las tres al mismo tiempo, lo cual significa que si quieres tener mercados globales tendrás que elegir entre soberanía o democracia. Y si quieres tener soberanía y democracia tendrás que olvidarte de los mercados globales. Bien. Hay una versión europea de la globalización, o de la paradoja de la globalización, solo que mucho más acuciada, más grande, ¿no? Porque Europa tiene una mayor interdependencia entre países, y por otro lado porque las expectativas de la mayoría de nuestros ciudadanos, lo que esperan los ciudadanos del sistema político, bueno, pues esperan más que los americanos de Estados Unidos. Los europeos esperan más del poder estatal, de la administración, que los americanos. El problema en Europa es que esa es una distinción muy sutil, por eso la paradoja. Los euroescépticos no se han enterado, al menos hacen como si no se hubieran enterado de esta paradoja. La mayor parte de los euroescépticos en Gran Bretaña confunden las limitaciones que impone el hecho de ser miembros de la Unión Europea con las limitaciones que supone ser miembros de un mundo interdependiente. Ellos de alguna manera pretenden que si, bueno, se alejan de la Unión Europea, se independizan, tendrán independencia, pero para tener independencia tendrán también que alejarse de este mundo interdependiente, y eso es algo que pretenden no entender, que hacen como si no entendieran. El problema en los últimos años es que yo creo que uno de los principales papeles que podría desempeñar Europa hoy es actuar como respuesta colectiva para gestionar la globalización, representando de forma colectiva nuestros intereses. Pero la percepción que tiene nuestro electorado, la percepción que tienen nuestros ciudadanos, es que Europa se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución. Y esto diría yo que es el meollo de este fracaso político de los países europeos. El hecho de que Europa cada vez más se ve como parte del problema y no como parte de esa solución deseada. Europa sufre en parte porque
por esa capacidad limitada que tienen las instituciones europeas de hacer lo que se supone que tienen que hacer. Y también se resiente la Unión Europea porque muchos de nuestros políticos nacionales utilizan a Europa como chivo expiatorio. Todo lo que hacen mal o sale mal es culpa de Europa. Esto es lo que yo llamaría daños colaterales, como se decía después de la guerra en Estados Unidos. Europa sufre por los problemas que ha creado la globalización, el proceso de globalización. Y las personas que están descontentas con el proceso de globalización, aquellos que se ven a sí mismos como perdedores por todos estos cambios, consideran que Europa es parte de un sistema contra el que tienen que luchar. Esta sensación, este sentimiento es mucho menos fuerte en este país y en el sur de Europa en general, y es más evidente entre los perdedores del norte y de Occidente. Bueno, ¿en qué estado nos encontramos hoy en Europa? Bueno, desde hace algunos años. Bueno, Europa la verdad es que nunca había estado tan débil y tan dividida. No había habido tanta división entre países y dentro de un mismo país. Es triste, pero es así. Por otro lado, el apoyo al proceso de integración europea ha bajado muchísimo. Las cifras más bajas fue en el año 2013, cuando la crisis de la eurozona estaba en pleno auge. Lo ha bajado, pero no mucho. Y al mismo tiempo, los europeos tienen miedo del coste que supondría la desintegración. Estamos en una situación muy extraña. Los europeos, con frecuencia, sienten que están en un matrimonio infeliz y tienen miedo al mismo tiempo del coste que supondría el divorcio. Y lo que hace que se mantenga unido el matrimonio es el miedo, lo que puede costar el divorcio. El miedo puede mantener un matrimonio durante un tiempo, pero no es la receta del éxito ni tampoco de la felicidad. Así que tenemos problemas. Y luego, por otra parte, hay poca confianza en las élites políticas. Y esto no solo ocurre a nivel europeo, no hay más que ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y los partidos antisistema y el populismo, bueno, pues no hacen más que aumentar. Voy a decir algo muy rápido sobre el populismo, para provocarles un poco. ¿Cómo entiendo yo el populismo? Los populistas son personas que cuando se enfrentan a problemas complejos hacen como si hubiera soluciones fáciles o sencillas, ¿no? Esa es una de mis definiciones del populismo. Y en lugar de denunciar a los populistas, yo creo que lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las causas de ese descontento público, cuáles son las razones que han dado lugar a ese resurgimiento del populismo, porque no es algo que ocurra así por así. ¿Por qué se está produciendo este aumento del populismo y no ocurrió hace 20 o 30 años? Yo creo que en cada uno de nuestros países y a nivel europeo, en lugar de simplemente condenar a los populistas, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a las causas de ese descontento público. Y hay muchas, y luego podremos hablar de ellos si lo desean. The road to Tipperary, como dice la canción, el camino a Tipperary. Bueno, el estado en el que nos encontramos hoy en Europa nos recuerda a ese viejo chiste sobre un tipo que está en el campo irlandés y se pierde y le pregunta a un aldeano cómo llegar a Tipperary, y el aldeano le dice: pues si yo fuera usted, no partiría de aquí, no empezaría el recorrido aquí. Bueno, pues así es como se siente Europa hoy. No nos gustaría partir de donde estamos, incluida la eurozona, pero no tenemos otra opción, porque es donde estamos, tenemos que partir de aquí. La cuestión es cómo hacerlo de la mejor manera posible. Y, por lo tanto, el camino a Tipperary va a ser difícil, va a ser un viaje duro, difícil, y no va a ser fácil para los viajeros de corazón débil. La cuestión es qué es lo que queremos del proyecto europeo y para qué, y en qué términos. Yo quisiera sugerir que vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles en los próximos años. Y no hay respuestas fáciles, no hay respuestas indoloras. Voy a dar algunos ejemplos de a qué me refiero yo cuando hablo de estas opciones difíciles. Bueno, por un lado, los populistas te dan una respuesta sencilla, pero
No todo es tan fácil. Una respuesta es la soberanía y la efectividad. Con esto nos remontamos hace tiempo. Hay gente, voy a utilizar una expresión que utilizo, bueno, la utilizo en el libro, aquí no la voy a utilizar porque no quiero asustaros. Intento hacer una comparación entre la virginidad y la soberanía en mi libro. Pero bueno, venga, sí, lo voy a decir porque ya más o menos lo he contado. En mi libro digo que mucha gente, sobre todo los euroescépticos, hacen como si la soberanía fuera la virginidad. O la tienes o no la tienes, o eres virgen o no lo eres. Y por lo general uno actúa como si fuera virgen, ¿no? Bueno, pues en la vida real, en el mundo real, la soberanía no es como la virginidad. La cuestión es cuánto estás dispuesto a compartir y sobre todo cuando hablamos de soberanía. La gente habla del cambio climático y por supuesto que no puede haber una política efectiva de cambio climático sobre una base de soberanía, pero bueno, eso es evidente. Hablemos de otras cosas, de la visión. Recuerden que en la Unión Europea, de los impuestos, perdón, en la Unión Europea el tema de los impuestos en materia impositiva no se ha avanzado mucho, porque hace falta unanimidad y cualquier cosa que requiere unanimidad en la Unión Europea pues no suele avanzar demasiado. En un mundo en la que la movilidad del capital internacional es tan rápida, el tratamiento fiscal de las empresas, sobre todo de las multinacionales, se ha convertido en un ejercicio fácil. Es lo que yo llamo una industria de cottages. Y en los últimos años, la Comisión Europea, una de las cosas que ha hecho, y que ha hecho además bien, ha sido ir detrás de empresas como Amazon, Google, etcétera, que han firmado acuerdos con países a título individual que les permiten evitar pagar impuestos. Yo sigo pensando que los estados necesitan dinero para redistribuir la riqueza y para abordar el problema de desigualdad. Por eso hay que cobrar impuestos de alguna manera. Pero si la fiscalidad de un país se trata de esta manera, bueno, pues la única manera de abordar el problema es a nivel europeo. ¿A qué me refiero por nivel europeo? Pues teniendo al menos un acuerdo de mínimos sobre cómo abordar el tema de la fiscalidad, del tratamiento fiscal de las multinacionales. Porque si no hay un acuerdo a nivel europeo, al final, bueno, pues pasará lo que ha pasado en los últimos años. Voy a dar otro ejemplo que está más relacionado con la política económica. Hemos descubierto a lo largo de los años, y tenemos evidencia de ello, múltiple evidencia, que las desigualdades dentro de un país han aumentado muy rápidamente en nuestros países, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado vender a la población durante muchos años. Vamos, hemos intentado vender que se ha reducido la desigualdad. Luego ya la Comisión Europea dice, hoy estos países tienen que hacer reformas estructurales. Y yo personalmente estoy a favor de la reforma estructural, pero con frecuencia lo que piensa la gente es en más liberalización, sobre todo más liberalización de los mercados laborales. Una mayor liberalización de los mercados laborales no hace más que aumentar las desigualdades en la mayoría de los casos. Hay un tema aquí político muy controvertido. ¿Existe algún tipo de compensación entre la competitividad y la desigualdad en nuestras sociedades? Y si es así, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta variará dependiendo de tu base ideológica. En mi opinión, esta es una cuestión incluso más difícil para los socialdemócratas, que han sido incapaces de abordar en los últimos años. Luego pienso que también tenemos que pensar, como se dice, fuera de la caja. Hay vacas sagradas en Europa. Una de las vacas sagradas es el libre movimiento del trabajo. Aquí puedo provocar a muchos. Yo pienso que en un momento dado podemos tener que tener en cuenta o considerar restricciones si vamos por encima de un cierto umbral. Los británicos han hecho algo al respecto. Los británicos son los receptores mayores
de movimientos laborales dentro de la Unión Europea. Y si los británicos decidieran, y espero que no, decidieran irse la semana próxima, la razón principal sería la inmigración. Yo pienso que ahí el resto de Europa ha cometido un error al no dar una mayor concesión al señor Cameron. Y si ese error lleva al Brexit, esto va a ser un error que vamos a lamentar muchísimo, asumiendo, por supuesto, que están de acuerdo en que Bretaña, aunque sea un socio extraño, es mejor que sea parte de Europa que no que esté fuera. Yo creo que estoy tomando mucho tiempo, voy a ir más rápido. Voy a dar otros dos ejemplos, decisiones muy difíciles. La Unión Monetaria, creo yo, sigue siendo disfuncional. La gobernanza del euro ni es eficaz ni tampoco legítima, a pesar de los cambios que han tenido lugar en los últimos años. Y si quieren, yo puedo ahondar más en ello. Yo creo que Putin, de nuevo, poniéndolo en términos provocativos, la forma en que se diseñó el euro fue un gran error. La forma en que se diseñó, porque se puede tener una divisa común, pero siempre y cuando esté uno preparado a hacer el resto. No se puede tener una divisa común sin instituciones, sin instrumentos y sin una base política. Esto nunca ha ocurrido en la historia. El euro fue probablemente un gran error, la forma en que se diseñó, pero creo que sería un error mucho peor el deshacerlo ahora. Virtualmente todas las economías están de acuerdo de que esto es así. Bueno, si uno está de acuerdo con esta propuesta, ¿cómo se maneja entonces la mezcla errónea política y el gran déficit democrático de la eurozona? Hacen falta grandes cambios. Y va a haber una división de revisión de los tratados cuando se mencionan esto, y en la mayor parte de los países, en Bruselas en particular, a la gente le dan ataques al corazón, porque, bueno, tienen la experiencia de revisiones previas de tratados y referéndums y no quieren pasar por ello otra vez. Dicen, no hay apetito por la integración europea. Mi respuesta a ello, a lo mejor un poco optimística, es que mi apetito siempre depende de lo que está en el menú, y a menos que yo esté muerto de hambre. Y el menú que se está sirviendo en los últimos años me ha convertido en anoréxico en Europa. Por lo tanto, hay un problema grave aquí. La pregunta no es aquí si queremos más o menos Europa, es qué tipo de Europa queremos ofrecer a la gente. Yo pienso que una revisión adecuada que se dirija a los problemas de verdad, no solamente una cosa tecnocrática, sino que se dirija a los problemas de simetría de los ajustes, el problema de cómo se crea crecimiento, cómo se ocupa uno de esta sociedad no inclusiva, puede ser recibida de forma diferente por parte de los países. Yo no digo que va a ser fácil. Yo diría al final qué es lo que va a ocurrir si fracasamos. Y por supuesto el problema, y una pregunta muy difícil también, es cuánto lugar tenemos para problemas, porque para una mezcla, porque es una zona la eurozona es muy heterogénea. Todo el mundo dice, y yo estoy de acuerdo, solía estar de acuerdo, de que política exterior sería lo último que iría en este crisol. Y aún así recuerden que hay tres cosas que están ocurriendo, o que han ocurrido. En primer lugar, el Centro Internacional de Gravedad está cambiando, alejándose de Europa hacia Asia, alejándose del Atlántico hacia Asia. En segundo lugar, el tamaño tiene una gran importancia en la política internacional. Ningún país europeo es suficientemente grande para tener mucho peso a nivel internacional. Muchos de los euroescépticos dirían que Gran Bretaña se separará del continente, se convertirá en gloriosa, una vez más, estos que viven en un mundo de un sueño. El número 3, gran parte de nuestro vecindario está en un lío total. Es un arco de inestabilidad enorme. Y el factor número 4, el paraguas de seguridad de los Estados Unidos, con Europa siendo el que se va aprovechando de todo lo que da los Estados Unidos, no hay que tomarlo ya por sentado durante mucho más tiempo. Si estos 4 factores en parte son ciertos, la pregunta es, ¿están los europeos preparados para convertirse en adultos en cuanto a política de seguridad exterior se refiere? No estoy seguro de que lo estemos, pero es la pregunta clave.
Y si va a haber alguna cooperación en esta política, yo creo que será más a nivel gubernamental, con los grandes países liderando. A lo mejor, en pocas palabras, en Gran Bretaña cada vez me preocupa más. Volví de Londres ayer y todo el mundo está preocupado, incluyendo las personas en Downing Street. Las cosas se pintan mal. Yo pienso que como mucho será una cosa al 50%, pero puede ser un desastre tremendo. Yo creo que la elección para los británicos realmente está entre un estatus especial, pero ya lo tienen, ya lo son, pero con un asiento en la mesa, y el estatus preferido hipotéticamente de un tercer país con el que habrá que negociar en el futuro. Yo no estoy seguro de que la razón prevalecerá. Y Europa va a necesitar más diferenciación para adaptarse a Gran Bretaña, pero no solamente a Gran Bretaña. Voy a pasar más rápidamente para poder llegar al final. Yo creo que lo que está en juego para Europa es enorme, desde luego. La gente dice, todas estas cosas por las que he pasado, las elecciones, los compromisos, los acuerdos, los tratos, es muy difícil. Y los europeos no están preparados para todo esto, y probablemente esto es cierto. Pero pensemos en cuáles son las consecuencias, o van a ser las consecuencias, de que nosotros no lleguemos a estar a la altura. Yo creo que es evidente que si fracasamos, las perspectivas son de una Europa que estará en decadencia y que cada vez menos importante y podría ser aún peor. Muchas personas, especialmente de mi edad, pueden decir que no somos capaces de cambiar rápidamente, pero en cualquier caso todavía tenemos un estándar de vida cómodo, podemos decaer, pero con gracia. Mi respuesta es que ni el señor Putin ni tampoco el vecindario de Machua se va a permitirnos tener una decadencia pues con estilo. Y con eso termino.